Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Muy bien, en esta oportunidad les vengo a traer un tema nuevamente, retomando de nuevo las exponencias que ya venía ofreciéndoles, pero ahora un poco más activos ya. Espero de que en esta oportunidad, esta charla les sea de utilidad. Cualquier duda, interrogante o sugerencia pueden dejarlo en los comentarios y les agradecería mucho, mucho, mucho que por favor se suscriban al canal. Sin más, empezamos. Muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la urotomografía o uroten versus la tomografía abdominopélvica con contraste. Su servidora, quien va a hacer la ponencia, es la doctora Rosa Cassandra Quesada Torres. Soy médico radiólogo, gerente general de CESERA-DINSAC, Centro de Servicios Radiológicos e Intervencionistas. Soy colaboradora de Radiopaedia, miembro de la Asociación Peruana de Músculo Esquelético. Los objetivos de esta charla, en primer lugar, es explicar la técnica para realizar la urotomografía, diferenciar entre urotem y la TEM abdominopélvica con contraste, describir las indicaciones de la urografía o urotomografía, principales hallazgos radiológicos a considerar en el estudio de la hematuria. Antes de empezar con el tema en sí, me pareció muy importante, en primer lugar, empezar a hablar sobre los medios de contraste, ya que estos nos van a ayudar a poder diferenciar, a contrastar las diferentes atenuaciones que nosotros vamos a poder identificar en el órgano diana, en este caso el estudio renal y de vías urinarias. ¿Qué son los medios de contraste? Pues son todos los agentes de contraste radiológico y son derivados de los triyodados del ácido benzoico. Los materiales más antiguos, los primeros medios de contraste, fueron iónicos, es decir, se disociaban en aniones y cationes. La densidad de estos medios de contraste está relacionado con el número de átomos de yodo por mililitro de solución y se correlaciona también directamente con la atenuación de los rayos X. Por lo tanto, mientras mayor osmolaridad tenga, mayor atenuación nos va a dar por rayos X, mayor contraste, mayor realce y mejor resolución de la imagen. Los actuales son no iónicos. Este medio de contraste realza la morfología renal, vesical, diferenciación córtico-medular, el tiempo de la excreción de la orina hacia la vejiga. Representa los uréteres en todo su trayecto. Incrementar esas diferencias de atenuación y absorción de la radiación por parte de los órganos y también tejidos blandos, asimismo como las lesiones, ya sean quísticas o sólidas o mixtas. Clasificación de estos medios de contraste. Muy bien, aquí en este cuadrito es bastante didáctico. Vemos que se clasifican según su ionicidad, si es monómero, dímero, su radio, su osmolaridad y los ejemplos de cada uno de estos clasificación de los medios de contraste. Ahí les dejo para que ustedes lo puedan leer. Estos son, por así decirlo, los de primera generación. Estos son los de segunda, tercera generación. Y los de última generación, que son los no iónicos diméricos, que tienen una osmolaridad relativa de 1, son hipoosmolares. Y aquí están los iodioxadol, iodixogal y el ioitrol. El radio tenemos de que es una relación entre el número de átomos de yodo por molécula y el número de partículas osmóticamente activas, producidas por moléculas en solución. Una osmolaridad relativa está expresada con múltiplo de osmolaridad sérica. En este caso es entre 278 a 305 milosmoles por kilogramo de agua sérica. Muy bien.
Aquí tenemos una imagen muy representativa de cada uno de los medios de contraste, la representación de sus moléculas, la estabilidad e inestabilidad de cada uno de ellos. Así tenemos de que todos se basan en una molécula de triyodo benzoico, como observamos acá, tanto a nivel 2, 4 y 6 sustituidos. De acuerdo a eso van cambiando su ionicidad y van cambiando también si son diméricos, no diméricos, monoméricos y si son hipo o hiperosmolares o isoosmolares. Así tenemos que aquellos de alta osmolaridad son monoméricos iónicos. Los de baja osmolaridad son dímeros iónicos, un ratio 3. También tenemos los monómeros no iónicos, hipoosmolares o dímeros no iónicos, los últimos. La R nos representa aquí las cadenas laterales hidrofílicas, que son no ionizantes, mientras que las X son aquellas restos iónicos, ¿no? Y un catión de sodio o metilglutamina. Aquí hay algo interesante a tener en cuenta porque los medios de contraste iónicos son sales de moléculas orgánicas yodadas y estos se disocian a nivel sanguíneo. ¿En qué se disocian? En catión y en anión. Pero la molécula de contraste útil para hacer nosotros el diagnóstico y que nos permite hacer esta diferenciación de atenuaciones en los diferentes tejidos es un anión orgánico, que es el anillo de benceno sustituido ya sea con yodo, con sodio o meglumina. Y este sirve como un catión. A tener en cuenta que este catión no proporciona una información radiográficamente significativa, pero sí contribuye con la mitad del efecto osmótico del medio. Los medios de contraste no iónicos, en cambio, se crearon ¿para qué? Para reducir la osmolaridad de los medios de contraste, pero conservando una excelente imagen contrastada. La farmacocinética de los medios de contraste. Todos los medios de contraste son hidrofílicos, con una baja solubilidad en lípidos. Tienen poca afinidad por las proteínas y los receptores de membrana. Son casi inertes y su acción farmacológica suele ser mínima. Los riñones normalmente excretan más del 99% de la dosis endovenosa de estos medios de contraste. ¿Por medio de qué? Por medio de la filtración glomerular. No hay excreción ni reabsorción tubular realmente significativa. Y menos del 1% se excreta por vías no renales, como el sistema hepatobiliar, sudor, las lágrimas y la saliva. Esta es una representación a nivel de la filtración glomerular. Aquí es donde se produce el efecto diurético o no diurético de los medios de contraste y cómo se filtran a nivel del glomérulo. Tenemos de que aquellos que son hiperosmolares, lo que hacen, como tienen mayor densidad, mayor osmolaridad, incrementan una diuresis osmótica, jalan agua. Esto ocasiona una disminución en la concentración tubular del medio de contraste. Entonces, va a haber menos medios de contraste en la orina. Mientras que aquellos que son hipoosmolares o isoosmolares tienen una menor diuresis osmótica y aumentan la concentración tubular del medio de contraste. Entonces, hay mayor medio de contraste excretado por la orina. La nefropatía asociada al medio de contraste. No es muy común, sin embargo, si se da, tenemos que saberla en qué porcentaje, cuáles son los pacientes que están en riesgo, cómo confrontar a esa nefropatía
a esta nefropatía por medio de contraste? En primer lugar, su definición es que es un deterioro agudo a la administración del medio de contraste. Hay un incremento de la creatinina sérica en 1 miligramo por decilitro dentro de los 2 a los 5 días de la exposición del medio de contraste. Los niveles de creatinina usualmente vuelven a su normalidad en unos 7 a 12 días. Suele ser un efecto reversible. Es muy raro que sea permanente y si llega a ser permanente requerirá de diálisis o un trasplante incluso. El mecanismo por el que se puede dar esta nefropatía: efectos perrenales, una deshidratación o hipotensión, efectos directos, hemodinámica intrarrenal, efectos nefrotóxico directo sobre las células tubulares, obstrucción intratubular por una proteinuria o una uricosuria, efectos nefrotóxicos indirectos, una respuesta inmunológica alterada. Pero el factor de riesgo más importante es que presente el paciente una insuficiencia renal preexistente. El grupo de riesgo: que tenga la edad avanzada, una deshidratación previa al examen, nefropatía hipertensiva, diabetes mellitus insulino dependientes, una enfermedad renal secundaria. La frecuencia del 50 al 100% de pacientes que tienen creatinina sérica de 3.5 miligramos por decilitro. Entonces, definitivamente, aquellos pacientes que tienen una creatinina de 3.5 no se les va a poder hacer el examen, salvo que sea muy necesario y tendremos que aplicar medios de protección para el riñón. La función renal normal en pacientes diabéticos o con mieloma múltiple no tiene un mayor riesgo. Hay que tener en cuenta este cuadrito de acá, por favor. La administración repetida del medio de contraste durante un periodo corto, menos de 24 horas, incrementa el riesgo de desarrollar una nefropatía asociada a medios de contraste. La dosis total de yodo permitida en un día es de 80 gramos. Entonces, está totalmente prohibido colocar más de 100 gramos de yodo en un día, porque incrementa el riesgo para desarrollar insuficiencia renal. Tener mucho en consideración esto, por favor, porque he visto muchas oportunidades a veces, colegas que piden un examen de contraste, luego piden otro examen con contraste, luego nuevamente otro examen con contraste. A veces se olvidaron de pedir abdominopélvica y le piden abdomen superior, o a veces ya no quieren ver solamente pelvis, quieren ver abdomen completo, o en otras oportunidades ya no quieren ver solamente abdomen, quieren ver tórax, entonces piden otro estudio contrastado para tórax. Tener muy en cuenta la dosis total que se tiene que tener para el paciente, para la administración de los pacientes. Y esto también muy en cuenta saberlo los tecnólogos médicos, que son los que aceptan usualmente las solicitudes del médico tratante y son los que realizan el examen. La nefropatía asociada a medios de contraste. Si se indican múltiples estudios con materiales de contraste, definitivamente si es necesario para el paciente, para su diagnóstico, para su seguimiento, para su control, entonces debe realizarse cada uno en un periodo prolongado mínimo de 72 horas entre examen. Los efectos adversos son entre un 5 o un 8% muy raros, con medios de contraste usualmente hiperosmolares iónicos, los de primera generación, y mucho más raros, del 1 al 3%, en aquellos medios de contraste no iónicos o hipoosmolares. Las reacciones de contraste. Las leves se dan entre las 24 a 48 horas. Prurito, urticaria, vómitos, náuseas, calor, alteración al gusto, hinchazón de la cara, inyección conjuntival, leve. La moderada tiene los siguientes síntomas: disnea, laringoespasmo, taquicardia, bradicardia, broncoespasmo. Mientras que las reacciones graves ocurren definitivamente dentro de los primeros 15 minutos después de la administración del contraste. Hay una pérdida del conocimiento, disritmia clínicamente significativa y suele darse felizmente de 1 de cada 75,000 inyecciones.
Este es un cuadrito resumen en el que les explico, les plasmo acá las reacciones adversas, qué hacer en primera línea, en segunda línea y en tercera línea. ¿Qué fármacos administrar? Aquí les dejo, para que ustedes lo puedan revisar con tranquilidad y siempre tener en cuenta que en una hipotensión y taquicardia tenemos que elevar las piernas, considerar la expansión de volumen y ya en segunda línea la epinefrina de cajón, que no debe faltar. La expansión de volumen se puede dar con solución salina o solución Ringer lactato. El inhalador agonista beta 2, ahí tenemos algunos ejemplos para tenerlos en cuenta. Muy bien, este protocolo de pretratamiento para la administración intravascular del contraste iodado en pacientes que ya hayan tenido una reacción previa, en este caso usualmente son más frecuentes las leves, se le puede administrar o bien prednisona o difenhidramina. La prednisona en 50 miligramos bioral cada 13, 7 y 1 hora antes de la inyección del medio de contraste, mientras que la difenhidramina 50 miligramos bioral o endovenoso de 30 a 60 minutos antes de la inyección del medio de contraste. Aquí va a diferir mucho de acuerdo al tipo de paciente que nosotros tengamos. Hay pacientes que realmente cumplen el protocolo de horario, pero hay otros pacientes que definitivamente no cumplen ningún protocolo de horario. Entonces con ellos no vamos a poder aplicar la prednisona. Tendríamos que usar la difenhidramina en el momento de colocar el medio de contraste. Muy bien, ahora sí vamos al tema en sí sobre Urotem. ¿Para qué es el Urotem? El Urotem es un estudio contrastado que nos permite evaluar por imágenes del tracto urinario. Es muy preciso y también completo. Nos da imágenes detalladas, tanto de la vasculatura arterial, venosa, parénquima renal, si hay lesiones a este nivel, urotelio a lo largo de toda la vía urinaria, sobre todo cuando hay sospecha de algún tumor a nivel de los uréteres o de la vejiga. No hay artefacto de movimiento significativo. En una zona de inspiración y barrido se puede hacer todo el examen y luego las reconstrucciones adecuadas en MPR. Imágenes multifásicas con baja dosis de radiación. Yo actualmente los últimos equipos de tomógrafo ya vienen con mayor énfasis en cuanto a los niveles de radiación, cada vez más bajos, cada vez más colimado y cada vez mucho más rápidos. ¿Cuáles son las indicaciones para el Urotem? Principalmente la hematuria, porque es el primer signo de sospecha cuando hay un cáncer a nivel del urotelio. La detección de neoplasias, estadificación de tumores renales, antecedentes de cáncer o vigilancia posterior, anomalías congénitas, evaluación del urotelio, obstrucción ureteral y definitivamente no podría faltar una evaluación antes o después de la cirugía del tracto urinario y tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de litiasis. No olvidemos que es el gol estándar. ¿Qué pasa con la tomografía abdominopélvica con contraste? Es un estudio contrastado del abdomen y la pelvis y es una evaluación por imágenes de la cavidad abdominal, muy precisa y completa. También da imágenes detalladas de la vasculatura, parénquima de órganos sólidos, grasa peritoneal, espacios peritoneales. Hay artefactos de movimiento significativo muchas veces, sobre todo en pacientes de edad avanzada, lo cual disminuye la sensibilidad para evaluar asas intestinales. También son imágenes con baja dosis de radiación. ¿Cuáles son las indicaciones para la tomografía abdominopélvica con contraste? Pues bien, evaluar órganos sólidos de la cavidad abdominopélvica, estadiaje de las neoplasias, descartar patologías de emergencia,
apendicitis, obstrucción intestinal, indosuscepción, litiasis renal. Aquí les comparto un cuadrito realizado con mucho cariño para ustedes, en donde hace un estudio comparativo del uroten con la tomografía abdominopélvica con contraste. Las patologías más frecuentes que nos encargamos nosotros de descartar en una urotomografía y en la tomografía abdominopélvica con contraste. Algunas patologías se parecen en cuanto al diagnóstico, sobre todo en el estudio de fase sin contraste. Entonces el uroten con la tomografía abdominopélvica con contraste, en primer lugar se diferencia mucho en sus fases, porque las fases llevan tiempos y los tiempos son en segundos, y si se pasa un segundo más, un segundo menos, o un minuto más, un minuto menos, la alteración en cuanto a las reconstrucciones no se van a poder dar, mucho menos la evaluación de los uréteres. Entonces, ambas tienen una fase en común, que es la fase sin contraste. Hacen en un solo scan, un solo barrido, la colimación es con cortes finos de menor de 2.5 milímetros. Los cortes que se dan también es de 0.25 a 1.250. En la uroten se pide una hidratación simple de 1 litro de agua 30 a 60 minutos antes de la adquisición de las imágenes. En la tomografía abdominopélvica con contraste muchas veces no piden que tomen agua, pero si es que se quiere evaluar alguna patología a nivel del intestino, pues sí, pedimos que tomen agua. La segunda fase ya, la contrastada, tenemos que se subdivide en la córtico-medular, la nefrográfica y la excretora. En cuanto a la córtico-medular, es de 25 a 70 segundos, posterior a la administración de la sustancia de contraste. La nefrográfica se administra 125 mililitros a una velocidad de 4 mililitros por segundo, hace un escaneo entre los 85 o 80 hasta los 120 segundos. La fase excretora, que se obtiene de 10 a 15 minutos después de la administración del medio de contraste. Aquí coloco entre paréntesis un asterisco porque nos menciona acá en este protocolo, en esa técnica que he encontrado, la administración de la furosemida, que mejora definitivamente la distensión del tracto urinario. Inyectar unos 10 miligramos por lo menos de furosemida endovenosa unos 3 a 5 minutos antes de la exploración de la fase excretora. Nos permite distender mejor, definir mejor el urotelio a nivel de los uréteres, definir mejor si hay tortuosidades, plicaduras, acodaduras a nivel de los uréteres y de esa manera hacer un diagnóstico más preciso y precoz. Esto de acá, sobre estas fases, ya ha habido un consenso, porque a veces vemos mucha literatura, a veces serán Radiopaedia, la Sociedad Americana de Radiología, plasman muchas cosas. Me ha gustado mucho la conferencia que se ha dado en Delphi sobre un tema de la técnica de urotomografía. Muy interesante. Se reunieron 42 radiólogos expertos de la Sociedad Francesa de Imagenología Geniturinaria exclusivamente. Alcanzó un consenso de un 96, es decir, un 70% de las 138 afirmaciones iniciales, en el que coloca énfasis en la administración. Aquí sugieren ellos hasta 20 miligramos de furosemida antes de la administración endovenosa. Se consideró necesaria la inyección de contraste. Entonces, antes de que yo le coloque el material de contraste, ellos sugieren colocar 20 miligramos de furosemida. Y de esa manera también plasmaron, porque hay un tiempo de la adquisición de las imágenes en la fase excretora, mencionan de 10 a 15 minutos, ellos encontraron que exactamente a los 7 minutos se debe tomar la adquisición de imágenes en la fase excretora, porque es en esos 7 minutos donde usualmente se van a poder representar mejor
los uréteres en todo su trayecto, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Y si es que hubiese un retraso, ya con esta técnica nosotros podríamos decir, sí, definitivamente hay un retraso en la excreción en este riñón que en el otro. Porque muchas veces decimos, no hay retraso o no hay retraso en la excreción de la orina en este u otro riñón. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, extrapolamos ese consenso de estos uroradiólogos, podemos mejorar la adquisición de las imágenes, tanto para los tecnólogos como también la lectura más precisa por parte de los radiólogos y un mejor diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para los pacientes de los médicos tratantes. Entonces, todo va como un engranaje, trabajando en equipo, dialogando y poder llegar también a un consenso en sus diferentes establecimientos donde ustedes trabajan, donde ustedes laboran, tanto tecnólogos, que son nuestro brazo derecho de los radiólogos, porque gracias a ellos, a la técnica que ellos usan, que ellos toman, nosotros vamos a poder hacer la lectura adecuada de las imágenes. Muy bien, en este consenso también hablaron sobre otras maniobras para descender los sistemas colectores. En este caso, la hidratación oral o endovenosa. Simplemente, según su experiencia, no le encontraron útil, no se consideró para nada útil. Entonces ahí hay un trabajo muy bonito que se podría hacer, ¿verdad? Con los urólogos. Hacer un grupo de muestras de pacientes en el hospital, aquellos que se les administra y aquellos que no se les administra furosemida y cómo se representa adecuadamente en los uréteres, con cuánta precisión y diagnóstico se puede llegar. Muy bien. También, en cambio, en la tomografía abdominopélvica con contraste, tenemos de que puede haber simplemente una fase sin contraste y una fase con contraste, que en este caso toman la fase venosa, cuando simplemente piden con contraste. En la fase venosa no se necesita acá la administración de ningún fármaco, ni furosemida, ni nada, porque no queremos acá hacer mucho hincapié en los uréteres, sino más bien en el resto de los órganos sólidos dentro de la cavidad abdominopélvica. Pero también existen unas fases contrastadas, como la famosa trifásica, porque hay 3 fases, arterial, venosa y tardía. Pero también se subdividen esta trifásica en otras fases más pequeñitas, como tenemos la arterial, se subdivide en temprana y tardía. La venosa se queda como venosa y la tardía, y hay una un poquito más tardía. Muy bien, esto va a depender de los tiempos y como ven, hay algunos tiempitos que un poco se relaciona con el urotén, pero no me sirve para ver exactamente todas las vías urinarias. Y otra cosa a tener en cuenta también, colegas, es que muchas veces piden un urotén sin contraste. Perdón, pero no existe el urotén sin contraste. Existe simplemente el urotén, que de manera tácita se sobreentiende que es con contraste. Porque el urotén deja de ser urotén si no tiene la fase contrastada, como se dan cuenta. Está compuesta por todas estas fases. Si yo simplemente pido una tomografía abdominopélvica sin contraste, va a ser esto, y me quedo ahí, en la primera fase. Punto. Es una tomografía abdominopélvica sin contraste. No urotén sin contraste. Tomografía abdominopélvica sin contraste. Esa es la manera adecuada de solicitar un estudio no contrastado. Por favor, les pido por favor, dejen de pedir urotén sin contraste. Pídanlo adecuadamente, solicítenlo adecuadamente y con la técnica adecuada y oportuna. Quizás el tecnólogo médico no sepa sobre la administración de furosemida, pero el médico tratante, el urólogo o el nefrólogo o el cardiólogo o el médico internista sabe de esa técnica que debe llevar su furosemida. Tienen que ver también si el paciente no tiene contraindicaciones para usar furosemida. Entonces ahí viene la acotación, ese granito de arena que nos da el médico tratante para nosotros saber si damos o no damos pase.
para nosotros decir, sí, el médico tratante dice, sí, no hay problema, a mi paciente le puedes administrar furosemida, no tiene ninguna contraindicación, por favor, administrale. Le colocas en una notita ahí, administrar con la técnica con furosemida. Y eso está dentro del consenso. Acá están las diferentes patologías que nosotros podemos descartar en la uroten y también en la tomografía abdominopélvica con contraste. Esta es otra técnica de la uroten, el bolo dividido. No se usa mucho, no lo recomienda mucho. Usualmente tiene un grupo de población dirigido, como ya lo vamos a ver acá. Pero de todas maneras es bueno saberlo. ¿A qué se refiere el uroten bolo dividido? Hay primero una fase sin contraste, como toda uroten. Se empieza. Segundo, se administra 10 miligramos de furosemida endovenosa antes de colocar el medio de contraste. Tercero, después de que inyectamos la furosemida, entonces administramos 50 mililitros de medio de contraste, el primer bolo. Cuarto, después de 6 minutos administramos el segundo bolo de 100 mililitros de medio de contraste a una velocidad de 4 mililitros por segundo. Por eso se llama bolo dividido, porque administramos primero un primer bolo bajo de medio de contraste y posteriormente una cantidad de bolo un poquito más alto, el doble de medio de contraste. Quinto, todo el trayecto urinario se escanea con un retraso de 100 segundos. La desventaja es que no me va a llegar a identificar lesiones uroteriales. ¿Para quiénes está dirigido ese estudio de bolo dividido? Para pacientes jóvenes que son candidatos a ser donantes de trasplante de riñón. Muy bien, ¿qué vemos acá? Una tomografía abdominopélvica sin contraste, una urotomografía en fase sin contraste. Ambas, en realidad, ambas, porque el escaneo está para ambas, ¿no? Pero todo va a depender en las siguientes fases como lo veamos. Esta es una basal, definitivamente sin contraste endovenoso. ¿Cómo le identificamos que no hay contraste? Porque la aorta y la vena cava pues no están pintadas. No están pintadas. El contraste pinta color blanquito. Acá está, blanquito, blanquito, blanquito. Aquí no. Aquí vemos el hígado, vemos el vasito, vemos la glándula suprarrenal. Por acá el asa gruesa, el colon, el ciego, la vejiga, los huesitos ilíacos, ¿no? Y los riñoncitos que nos interesan. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de esta imagen sin contraste? Pues nos llama la atención, en primer lugar, esa imagen hiperdensa porque se ve blanquita, tiene mayor densidad. Y no es nada más y nada menos que una litiasis. Una litiasis que no está obstruyendo el grupo calicial inferior. Este es el grupo calicial superior, medio e inferior. No nos está obstruyendo nada. Si estuviera obstruyendo, estuviera la cálice un poco más dilatada, mucho más dilatada. Recordemos que el calibre normal de las cálices es de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces esto no está dilatado. Así lo concluimos. Tenemos la siguiente fase, que es la corticomedular, que es ya con medio de contraste, y permite una mejor opacificación de la cortical renal y también de las venas renales. Muy bien. Ahora, ¿qué vemos? Un estudio con contraste o un estudio sin contraste, una urotomografía, una tomografía abdominopélvica con contraste. Ahora vemos ya la siguiente fase, la nefrográfica, que es de 80, 85 a 120 segundos después de la administración de contraste endovenoso. Aquí opacificamos homogéneamente el parénquima renal, por lo tanto, en esta fase donde nosotros vamos a poder ver mucho mejor las lesiones quísticas. Si hay tabiques internos, si no hay tabiques internos, si hay contenido sólido en su interior o no lo hay, si este realza o no realza el contraste, las paredes de las lesiones parenquimales en el riñón.
o también cuando hay pequeños quistecitos que no se vieron en la primera córtico-medular, en esta fase sí se van a ver. Esta última fase, ya tenemos de que está el contraste a nivel de las cálices y la pelvis renal. Muy bien, es la excretora definitivamente. Permite esta pacificación de las cálices, la pelvis renal, uréteres, mientras que la intensidad del nefrograma disminuye progresivamente. Está en una proyección de máxima intensidad que nosotros le llamamos MIP en coronal de la urotomografía en fase excretora normal. Muy bien, en este caso vemos también una fase excretora en el que ya se representan los uréteres y hay una irregularidad en el trayecto de ambos uréteres, es decir, por ahí puede haber alguna lesión escondida, defectos de llenado. Las conclusiones. Primero, que este estudio urotomográfico es una exploración muy útil para estudiar el aparato urinario en su totalidad, sobre todo para hacer diagnósticos precoces de tumores del urotelio, y que actualmente se realiza de rutina en el estudio de hematuria. Es un método de imagen moderno que logra en la mayoría de casos reconocer la causa que desencadena la hematuria. Aporta información adicional en comparación con la urografía excretora y el ultrasonido. Recordemos que el Uroten llegó a reemplazar a la urografía excretora, que hacía uso de los rayos X, pues, ¿no? Convencional primero y actualmente también tenemos los digitales. Reduce el tiempo para lograr un diagnóstico certero y eficaz. En cuanto a la bibliografía que se utilizó, aquí les presento a esas 3 bibliografías que utilicé para esta ponencia. Sin más, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y espero que esta ponencia les haya sido de utilidad. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Gracias.